Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 17 de San Lucas, del 11 al 19. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle seguir, y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra, dice, que Jesús iba de camino a Jerusalén, y Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué era lo que le gritaban los leprosos? Que tuviera compasión de ellos. ¿Y cómo estaban los leprosos? Enfermos. La lepra era la enfermedad que le daba en la carne al ser humano, donde se le caía la carne a pedazos, se le podría la carne. Y los leprosos se detuvieron a cierta distancia, porque no podían acercarse a la gente, y empezaron a gritar a Jesús. Se dieron cuenta que por ahí estaba pasando Jesús, y sabían que Jesús los podía sanar. Esos leprosos tenían fe, porque si no hubieran tenido fe, no se hubieran acercado a Jesús. Pero ellos ya habían escuchado hablar de Jesús y sabía que Jesús los podía sanar. Y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vean que Jesús sí tiene compasión de ellos, pero Jesús pone a prueba su fe. Pone a prueba a ver si creen en Él, si creen en su palabra o no creen. Ya ellos dieron el primer paso. El primer paso de los leprosos fue acercarse a Jesús y gritar en alta voz: ten compasión de nosotros. Y Jesús va a tener compasión. Pero vamos a ver de qué manera los pone a prueba para ver si ellos creen verdaderamente o no creen. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Dónde los mandó Jesús? A los sacerdotes. Jesús los pone a caminar en fe. Jesús los pone a creer en su palabra. ¿Qué pasa si estas personas se hubieran revelado y se hubieran quedado ahí? No, yo vine para que tú me sanaras y tú me mandas a los sacerdotes. ¿Qué pasa con esta gente? Si se hubiera quedado ahí, no los hubiera sanado. Pero como ellos tenían una pizca de fe, como ellos tenían un poquito de fe, se pusieron a caminar. Jesús sí tuvo compasión, pero aquí hay que rescatar algo: que Jesús tiene sus ministros, que Jesús tiene sus sacerdotes, que sanan el alma. Para eso Él los dejó. Por eso también se le llama cura, porque cura
el alma. Jesús tiene sus servidores, y si Jesús no tuviera sus servidores, él mismo no los hubiera encargado que fueran a los sacerdotes, sino que él mismo, ahí mismo los hubiera sanado. Pero Jesús los envía a los sacerdotes, los está probando su fe. Ahora la pregunta hoy en día es, ¿seré que yo tengo fe? ¿Seré que yo estoy yendo a los sacerdotes también? Porque Jesús escucha tus oraciones, escucha mis oraciones, pero Jesús nos pone en camino. Jesús quiere que nosotros caminemos. Jesús quiere que busquemos la sanación del alma. Y a través de la sanación del alma viene la sanación del cuerpo, que es lo que vamos a ver ahorita en un ejemplo. Estos leprosos estaban enfermos del cuerpo y ellos vinieron a Jesús para que los salvara, para que los sanara, les sanara el cuerpo, pero los puso a caminar, pero no a caminar común y corriente, a caminar en fe. Eso es lo que quiere Jesús hoy en día, que nosotros caminemos en fe. Cuando nosotros empecemos a caminar en fe, vamos a ir sanando nuestras heridas, vamos a ir sanando espiritualmente y vamos a ir sanando también corporalmente. Pero hay que hacer lo que hicieron estos leprosos, empezar a caminar en fe. Si yo no le hago caso a Jesús, no voy a recibir la sanación. Estos leprosos no hubieran sido sanados si no se hubieran puesto en camino, si no hubieran creído en la palabra de Dios. Pero eso es lo que nos invita hoy el Evangelio, a creer en su palabra, a caminar en fe, a no quedarnos estancados, porque Jesús está primero la sanación del alma y después viene la sanación del cuerpo. Y para eso vamos a mostrar varios ejemplos en la Biblia. Y la primera que vamos a mostrar es la del Salmo 32. El Salmo 32 nos muestra una persona antes de confesarse y una persona después de confesarse. Cómo también afecta el cuerpo el pecado. Salmo 32. Dice, dichoso el que es absuelto del pecado. ¿Quién es la persona dichosa? Aquel que es absuelto del pecado. Cuando uno va a confesarse, que dice el sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote no le va a decir a usted, yo te absuelvo de tus pecados o yo te perdono tus pecados en nombre mío, no. El sacerdote le va a decir, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en nombre de él, porque a él el que lo mandó fue Jesucristo. Él es un ministro de Dios. Él fue puesto ahí por Dios. ¿Para qué? Para limpiar el alma. Para eso él les dio el poder allá en San Juan 20, 23, en San Juan 20, 21, cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes lo retengan, les serán retenidos. Para eso Jesucristo les dio el poder, les dio el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo a través del ministro, a través del sacerdote, que está perdonando los pecados. Por eso él siempre le va a decir, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice el Salmo 32, dichoso el que es absuelto de pecado. ¿Quién es la persona dichosa? Aquel que busca al sacerdote para que lo confiese, para que lo libere de su pecado. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna. Vean cómo Dios eleva al hombre que va y se está arrepentido y va y confiesa su pecado.
que se libera de su pecado, aquel que se le borra su pecado, a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta vean lo que era un pecador antes de confesarse, lo que era esta persona antes de confesarse, cómo sufría. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Así como estaban sufriendo los leprosos, esta persona también estaba sufriendo en su cuerpo por culpa del pecado. Hasta que no lo confesaba, dice, hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. ¿Qué pasaba con esta persona que no confesaba sus pecados? Dice que se consumían sus huesos. Si estaba enfermo, tenía una enfermedad. ¿Y qué estaba causando esa enfermedad? El pecado. ¿Por qué la persona que es dichosa es cuando es absuelta del pecado? Porque sana el alma y también se sana el cuerpo. Dice el padre Carlos Ferreira que cuando el espíritu deja el cuerpo es cuando muere. Cuando el espíritu deja el cuerpo es cuando muere y el cuerpo muere y se pudre. Que está bien. Si el cuerpo, si el espíritu es el que da vida al cuerpo, hay que cuidar el espíritu para que el cuerpo se mantenga sano. Un espíritu, un alma limpia es un cuerpo sano. Por eso, en el salmo de este Salmo 32, dice, hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Una persona sufre cuando no confiesa sus pecados. ¿Por culpa de qué? Del pecado que no confiesa, del pecado que no se libera. Dice que enferma el alma y se enferma el cuerpo. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos. Hasta que no lo confesaba, oiga. Pero ¿qué pasa cuando esa persona confiesa? Gimiendo todo el día, sufría de dolor, día y noche. ¿Por qué? Porque cargaba con una culpa que afectaba también su cuerpo corporal. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. La persona sufre. Ahora usted se da cuenta por qué muchas veces se enferma de X cosa, de esto o esto otro, o le aparece esto o le aparece lo otro, porque es tanto el pecado que vas acumulando que está afectando tu cuerpo. Pero hay una solución, que es ir a los sacerdotes. ¿A qué? A empezar a limpiar el alma, a restaurar el hombre espiritual, para después tener también la sanación corporal. Dice, tu mano día y noche pesaba sobre mí, mi corazón se transformó en rastrojo en plena calor de verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Antes de confesar, su corazón se había convertido en rastrojo, se consumían sus huesos. Pero te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Tú perdonaste mi pecado, condenaste mi deuda. Antes sufría, pero ese hombre sufrió hasta que confesó su pecado. Antes era una persona que sufría, ahora fue una persona liberada. Por eso lo vamos a ver en un ejemplo de San Mateo, capítulo 9, versículo 5. San Mateo 9, 5. Cuando le traen a un paralítico a Jesús para sanarlo del cuerpo, pero Jesús primero sana el alma.
porque a través de la sanación del cuerpo, a través de la sanación del alma, viene la sanación del cuerpo. Dicen, vamos a leerlos desde el 1, San Mateo 9:1. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo el paralítico. Aquí está mostrando Jesús otra vez la fe, que a través de aquellas personas que creían en Jesús, le trajeron a un paralítico. ¿Qué pasó? Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Esos hombres le habían traído al paralítico a Jesús para que lo sanara, pero para que le sanara el cuerpo, para que lo restaurara. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Sanar el alma, perdonarle sus pecados, porque Jesús se preocupa más por un alma enferma que por un cuerpo enfermo. Primero viene la sanación del alma. Por eso en el salmista pone el ejemplo antes de confesar, antes de confesar sus pecados, su corazón se había convertido en rastrojo, sus huesos se consumían. Y ahora vemos el ejemplo que Jesús nos da en San Mateo 9:5, cuando le traen este paralítico para ser sanado y lo primero que hace es sanar el alma. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Primero limpia el alma. Pero aquí es donde hay muchos se molestan. ¿Por qué? Porque ellos querían ver la curación del cuerpo antes que el alma. Porque ellos ven el exterior y no ven el interior. Y el interior lo ve Dios. Y Dios sabe que necesitamos ser sanados. Por eso Él envía a los sacerdotes a que limpiemos el alma. Porque Él tiene sus ministros. Porque si Él viera sanado a esos leprosos ahí mismo, no hubiera dado este ejemplo que nos dio de ir a los sacerdotes, hubieran tenido razón los hermanos separados, pero Él los está enviando a los sacerdotes y de camino pues de quedaron sanos. Y nos da este otro ejemplo cuando cura a este paralítico y lo primero que le hace es sanar su alma, sanar, liberarlo de sus pecados. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el Hijo del Hombre, Dios le dio autoridad al hombre para perdonar pecados. Por eso Él lo deja muy claro. Sepan, para el que no sepa, que el Hijo del Hombre, está hablando de los hombres, está hablando el hombre. Si fuera dicho la Biblia, Dios tiene en la tierra, es muy diferente, pero está hablando el Hijo del Hombre para referirse a los hombres, porque Él le va a dejar el poder a los hombres de perdonar pecados. Por eso Él lo pone así. ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Ya había sanado su alma, ahora viene la sanación corporal, la sanación del cuerpo. ¿Qué pasó con la gente? La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Cuál fue el poder que le dio a los hombres? El de perdonar pecados. Por eso allá en San Juan 20:21, San Juan 20:21 les dice,
Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Vea de qué manera Jesús trae la paz al ser humano, a través del perdón de los pecados. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Vea para qué van a recibir el Espíritu Santo. Porque Jesús les dio el poder de perdonar pecados. Les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes se lo retengan, les serán retenidos. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? ¿Por qué la gente alabó a Dios de que le había dado tal poder a los hombres? ¿Y cuál era ese poder? El poder de perdonar pecados. Por eso les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes lo retengan, les serán retenidos. ¿Ya ven por qué Jesús nos manda a los sacerdotes? ¿Por qué estos 10 leprosos es el vivo ejemplo de que Jesús nos manda a los sacerdotes y que de camino vamos a ser sanados? Primero, para probar nuestra fe, si nosotros creemos en su palabra, porque a través de la sanación del alma viene la sanación del cuerpo. Por eso hoy la pregunta que tenemos que hacer, ¿tengo yo esa fe que tuvieron esos 10 leprosos para ponerme en camino, para creer en la palabra de Dios y al final ser sanado? Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de filo, penetre hasta el más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.